Bueno, entonces, como les estaba mencionando, el día de hoy vamos a empezar con lo que son polinomios de Maclaurin. Y ya acá yo les creé la página del día de hoy. Ahí estamos en nuestro curso, grupo 8, y estamos ya en la tercera semana del jueves, ¿verdad? Ok, entonces aquí estamos. Lo que tenemos que empezar a denotar antes de hacer un ejemplo es lo que es un polinomio de Maclaurin. Ok. Entonces, ¿qué es un polinomio? Así voy nada más a verificar que lo está escribiendo del todo bien. Sí, sí, así se escribe. Todo bien. Em, ¿Qué es, verdad? Tiene que ver con polinomio de Taylor, en realidad, solamente que centrado en A igual 0. O sea, es un polinomio de Taylor centrado en A igual 0. Por lo tanto, si nosotros tenemos una función que cumple las condiciones que habíamos visto la vez pasada, que sea derivable n veces en un cierto intervalo d y un cierto dominio y demás, se define, ¿verdad? Bajo una función con esas características que acabo de mencionar, este polinomio de Maclaurin. Así. Acá, de verdad, lo que tendríamos sería un x menos 0, pero al final lo simplificamos es así, ¿verdad? Para de la función y igual de f de x, definida en su dominio máximo y bueno, no dominio máximo, en un dominio donde la función sea derivable n veces y que pertenezca, que cada función eh, que derivamos n veces, ¿verdad? Pertenezca a ese conjunto que habíamos visto la vez anterior, conjunto de funciones derivables n veces de esta función, ¿ok? En un cierto intervalo d. ¿Qué más, digamos, alguna de las notaciones importantes que debemos conocer antes de empezar este tema, ¿verdad? O sea, de ver un ejemplo específico, es alguna notación. Si yo tengo una función f de x y quiero el polinomio de Taylor centrado en un cierto valor, ¿verdad? Entonces, el polinomio de Taylor de orden n, centrado en x igual a en a igual en a, la que pertenece a SD, que ya hemos hablado bastante en la clase anterior. Se denota de esta manera. Lo que vamos a tener es un polinomio de Taylor de orden n de la función f de x centrado en a. Es decir, es otra forma de decirlo, ¿verdad? Ya sabemos lo que significa todo esto de acá, viéndolo con el ejercicio, con la notación de sumatoria y demás, pero es una forma de expresarlo, ¿ok? Entonces hagamos un ejemplo. Bueno, uno de los ejemplos, bueno, en la clase pasada ya les mencionaba que íbamos a hacer unos ejemplos, pero el primero va a ser el de coseno. Entonces veamos el ejemplo 1. Bueno, y antes de ver el ejemplo del coseno, ustedes seguramente ya han visto en algunos ejercicios lo que son funciones hiperbólicas. ¿Qué es una función hiperbólica? ¿Cómo se define, verdad? No lo vamos a saber tan a profundidad. Sin embargo, sí vamos a ver algunos eh, conceptos o propiedades que nos ayudan a entender cuáles son esas propiedades. Bueno, primero, ¿verdad? Que las funciones hiperbólicas
se definen a partir de las exponenciales. Por ejemplo, seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos c a la menos x sobre 2. Coseno, ¿verdad? C a la x más c a la menos x entre 2, coseno hiperbólico. Entonces podemos irnos definiendo. A partir de estas notaciones o definiciones que tenemos acá de lo que es coseno hiperbólico y seno hiperbólico, vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar por acá. Y eso yo se los enviaría, ¿verdad? Ahí además tienen un resumen, eso no es una elaboración mía, sino que lo busqué y bueno, me pareció un resumen bastante bueno por el hecho de que nosotros no vamos a ver funciones hiperbólicas así como un tema del curso, sino como un resumen, ¿ok? Entonces ahí se los estaré enviando. Este, bueno, entonces en este momento vamos a hacer lo siguiente. Queremos el polinomio de Taylor de orden 6 de nuestra función coseno, ¿verdad? De coseno de x. F de x igual a coseno de x. Ok, entonces eso es lo que queremos. Entonces, en otros, usando la notación que vimos anteriormente, que es un poco más simplificada, en realidad lo que queremos es el polinomio de Taylor de orden 6 de la función coseno de x centrado en 0. ¿Ok? Eso se lo pueden decir de diversas maneras, ¿verdad? Ahí en la práctica, si ya han visto la materia del día de hoy, la teoría y la práctica, van a ver que se les pregunta de diversas formas. Bueno, esta es una, ¿verdad? Y bueno, acá esto es lo que queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, irnos a la definición y en realidad lo que tenemos que hacer es derivar 6 veces. Entonces tenemos la función f de x igual a coseno. Vamos a derivarla 6 veces. 1 menos n. Ahí nos vamos a ir, la vamos a ir derivando 6 veces. Aquí tenemos f' de x igual a menos n de x. F segunda de x igual a menos cos de x. F tercera de x igual a sen de x. Ok, y cuando derivamos sen, sería f cuarta de x igual a cos 5 igual a menos sen y 6 igual a menos cos. Así. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros nos vamos a la definición y bueno, a lo que hicimos en previos, en realidad esto es lo más importante. O sea, de las partes más importantes acá. Cuando hacemos el desarrollo, en realidad sería evaluar, hagámoslo acá en otro color. Lo que estamos haciendo es evaluar en 0, que en realidad es el centro que nos están diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, acá abajo, en realidad lo que tenemos que hacer es ir evaluando en 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, f evaluado en 0 sería f de 0, 1. F' evaluado en 0, vean que nos da 0. F segunda evaluada en 0 nos da menos 1. F tercera evaluado en 0, vean que nos da 0.
f cuarta evaluada en 0. Vamos a hacer esto como lo estoy haciendo. En realidad eso es un 5, ¿verdad? Cuarta evaluada en 0 nos da, vean que aquí nos da 1, 5, 0 y 6 menos 1. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, evaluar en 1, en 0. Si el centro fuera pi medios, evaluamos en pi medios. Si el centro fuera pi tercios, pi cuartos, 2pi. O sea, ahí depende del centro para nosotros evaluar. ¿Ok? Entonces, venimos y hacemos lo siguiente. Ya tenemos la evaluación. Por lo tanto, el polinomio de Taylor de orden 6 de nuestra función coseno sería el siguiente. Sería la primer f evaluado en 0. Entonces voy a ir ahí. F evaluado en 0. Más f' evaluado en 0 por x sobre 1 factorial, ¿verdad? Más f segunda evaluado en 0 por x a la 2 sobre 2 factorial. Más f tercera evaluado en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta f sexta de evaluada en 0 por x a la 6 sobre 6 factorial. Así, sustituyendo valores en realidad, vean que f' nos da 0. Entonces, de una vez cambiamos algunos términos que nos dan 0. Este nos da 0. Este nos da 0. Y bueno, en realidad todos los impares nos dan 0. Entonces, vamos a eliminar esos términos. Entonces sería 1, ¿verdad? F' evaluado en 0, vean que acá arriba nos da f segunda evaluado en 0 nos da menos 1. Entonces sería menos x a la 2 sobre 2 factorial más el cuarto, ¿verdad? X a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial. Y este sería el polinomio de orden 6 o de grado 6 para nuestra función coseno. ¿Ok? Entonces veamos que ahí lo podemos verificar. Aquí hay algo que está incorrecto. Eso está mal, porque aquí es menos 1. Listo. Bueno, igual aquí lo hice bien, pero bueno, sí hay que tener ese cuidado. Y listo. Dudas hasta acá. No, Pero una pregunta. y Alessandro, dime. En el resultado del 4 no sería, no iría ¿cómo se llama eso? Factorial. Ajá. Sí, muy bien. También haría falta. Gracias, Alessandro. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, yo, una consulta. Ajá, dime, Valeria. Me perdí un toque, ¿por qué va a ser menos x6 sobre 6 factorial? ¿Por qué no más? Porque la evaluación, la sexta derivada evaluada en 0 es menos 1. Ok, ya, gracias. Ok, con gusto. Y esa es esa constante que va acá al inicio. Ok. Bueno, entonces ya encontramos este de acá. Y vamos a ir viendo algunos de los ejemplos más importantes, de los resultados más importantes que están en la teoría. También quería ver que ustedes observaran lo siguiente. Vamos a algo que les va a quedar como pendiente y es nuestra clase asincrónica. Es lo siguiente.
algunos profesores de la cátedra, ¿verdad? No, en realidad esto es una colaboración en conjunto, a todos nos ha tocado pues de todo, entonces acá en esta semana, polinomio de Taylor, ustedes van a ver esta presentación. En esta presentación hay varios videos y bueno, en realidad no solamente videos, hay otros, está lo que es la materia y algunos motivaciones, ¿verdad? Pero lo que sí quiero que vayan viendo, digamos, son algunos videos que vienen acá, que también vayan viendo lo que es la materia que viene acá, porque es una guía bastante buena y un apoyo para ustedes con respecto al tema de polinomio de Taylor, no solamente quedarnos con esta clase, ¿verdad? Este es un ejemplo donde yo les explico detalladamente algunas de las presentaciones anteriores, sí, de las páginas anteriores. Aquí hay otro compañero que también ha hecho algunos videos, la coordinadora, y tiene un ejemplo con composición de funciones, que también es bueno que lo vean. Hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo también, les va a quedar de tarea otra parte, pero que acá también tienen recursos, ¿verdad? Para ir estudiando y entendiendo bien la materia, ¿ok? Para que los aprovechen y de igual manera me puedan ir preguntando. Y lo otro es que en las notas de la semana, en la semana 3, ¿verdad? Ya ahí ustedes pueden ir viendo, ok, tengan un momento, algunos de los ejemplos. Por ejemplo, acá, lo que es la linealidad. Vamos a usar este ejemplo específico, ¿verdad? Porque queremos aproximar o queremos encontrar el polinomio de Taylor para el coseno hiperbólico. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vean que en realidad lo que nos dice la linealidad es que si tenemos dos funciones, ¿verdad? Sumadas y encontramos sus polinomios de Taylor, es lo mismo que, digamos, separemos cada uno de esos polinomios y los sumemos, sumemos los restemos de esta manera, ¿ok? Y a eso es lo que se refiere este teorema. Y lo vamos a hacer con respecto a la función hiperbólica que yo les decía, que es la coseno, la función coseno. Sin embargo, veamos lo siguiente. Nosotros, o sea, nuestro objetivo es llegar a encontrar la polinomio de Taylor de orden n para la función coseno hiperbólico. Entonces, en este ejemplo 2, lo que queremos es encontrar el polinomio de Taylor de orden n del coseno hiperbólico de x centrado en 0. Eso es lo que queremos. Nosotros, bueno, según lo que yo les acabo de mencionar, coseno hiperbólico de x es igual, bueno, usando todo lo que hemos visto, pongamos un signo de pregunta acá, es igual a e a la x más e a la menos x entre 2. Eso según lo que yo les acabo de explicar muy rápidamente, pero sí se los acabo de decir, pero no vimos muy en el fondo que, digamos, la construcción de una función hiperbólica, de dónde sale y demás, tiene una cuestión de tiempo y también que es parte de los objetivos no es pues, ver esta función. Sin embargo, algo que podemos observar en este momento es que tenemos e a la x y e a la menos x. ¿Cómo vamos a encontrar el desarrollo limitado, perdón, el polinomio de Taylor de orden n, desarrollos limitados, todavía falta un poco para llegar ahí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el polinomio de Taylor? Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces,
primero tenemos que observar que acá tenemos e a la x y e a la menos x. ¿Ok? Si queremos encontrar el polinomio de Taylor de orden n, queremos encontrar el polinomio de Taylor de orden n de la función e a la x centrada en 0, en realidad lo que tendríamos que hacer es derivar n veces. Pero como la derivada enésima de la función e a la x siempre es e a la x, primera derivada de la x, segunda de la x, tercera y n e a la x, siempre da e a la x. Entonces, f' e a la x y así, en realidad lo podemos hacer hasta f enésima de x. También nos da e a la x, ¿ok? Y de igual manera, si nosotros evaluamos en una, es como evaluar en cualquiera. Si yo evalúo e a la x, f' evaluada en 0, va a ser igual que fn evaluada en 0. Entonces, de una vez, pues hagamos una sola evaluación, que sería de cualquier fn de x de 0, más bien evaluada en 0, nos da 1. E a la 0 es 1. Esto es para n igual a 1, bueno, en realidad 0, ¿verdad? Porque tendríamos que empezar en nuestra función original, pero sigue siendo E1. Entonces, si queremos ya hacer el desarrollo, el polinomio de Taylor de orden n, en realidad tenemos lo siguiente: Tn de x sería igual de la función e a la x, ¿verdad? Estamos específicamente con esa función. Sería f, bueno, ya no lo voy a volver a escribir, ahí tenemos que irnos acostumbrando también a esa forma. F evaluada en 0, evaluada en A, más F' evaluada en A por X y así. Entonces, simplemente es 1 más F' evaluada en A sería 1 por X sobre 1 factorial, más 1 por X a la 2 sobre 2 factorial, más 1 por X a la 3 sobre 3 factorial. Y así sucesivamente, más 1 por x a la n sobre n factorial. Y vean que en realidad este polinomio que acabamos de encontrar, si nosotros lo derivamos, nos da el mismo polinomio, hasta n, ¿verdad? Si yo derivo este polinomio, vean que si yo derivo t, esto ahorita lo borro, esto también es para entender un poco lo que vamos a ver ahorita, tn tx derivado, observemos que sería, la derivada de 0 es 1, la derivada de, la derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, entonces queda 1. La derivada de x a la 2 es 2x, pero se va a cancelar con este factorial, este de acá, entonces queda x. La derivada de x a la 3 es 3x2, entonces va a quedar un 3 en el numerador sobre 3 factorial, que sería 3 sobre 3 factorial por 2 factorial. Entonces se van a cancelar y quedaría x a la 2 sobre 2 factorial. Bueno, y en realidad sí va a ser siempre, es decir, se va a cancelar y al final nos va a dar exactamente lo mismo de acá arriba. ¿Ok? Se ven que existe un polinomio, digamos, que cumple propiedades similares eh, a la de e a la x, que derivado es lo mismo y integrado es igual, ¿verdad? Pero ahí tendremos que tener presente que, bueno, hay un tope y si yo derivo n veces un polinomio, pues voy a llegar a dar 0 o una constante, ¿ok? Entonces, sí, más bien ahí sería hacer tender ese n más infinito, ¿verdad? Para que pues exista esa enésima derivada siempre igual en el polinomio. Bueno, entonces eso igual como para que hagamos notar esta parte. Y podemos de una vez reescribir este polinomio como la suma hasta n cuando k es igual a 0 de x a la k sobre k factorial.
Entonces, vean cómo se nos simplifica y que esto de acá sería el polinomio de Taylor de orden n de a la x centrado en 0. ¿Ok? Ahí, dentro de ese tema de linealidad, ¿verdad? Venía el tema de lo que es la composición. Entonces, ahí hay un teorema también bastante importante que dice lo siguiente, ¿verdad? Es un teorema que tiene que ver con lo que es la sustitución. Entonces, yo se los voy a explicar. Veamos un momento. Acá está. Todavía no estamos usando el teorema de la linealidad. Empecé, digamos, nada más ahí diciéndoles cómo funciona, porque tenemos una interrogante que es una suma de dos funciones exponenciales. Sin embargo, la propiedad de la sustitución nos dice lo siguiente. Bueno, nosotros vean que aquí tenemos una forma que es Cx, es decir, es una constante por, y pues básicamente nuestra variable x. Entonces, que nosotros podemos, digamos, encontrar o realizar una sustitución para poder, o a partir de saber el desarrollo de una función f, el polinomio de Taylor de nuestra función f. Si nosotros sabemos ese polinomio de Taylor, simplemente hacemos una sustitución del Cx para encontrar el polinomio de Taylor de nuestra función f de Cx. ¿Ok? Vean que ya estamos usando esa notación que les he estado mencionando desde hace ratos, ¿verdad? Sería esta de acá. ¿Ok? Vean que esto es lo que se refiere a una composición. Bueno, para que entendamos mejor esto que les estoy mencionando, que está explicado pues en la lectura semanal, hagamos lo siguiente. Denme un momento. Entonces, ya nosotros encontramos el polinomio de Taylor de orden n para e a la x. Ahora, ¿qué pasa con e a la menos x? Digamos, uno dice, bueno, yo también, o sea, ¿qué pasa? Más bien, no con e a la menos x, sino con el polinomio de Taylor de orden n de e a la menos x centrado en 0. O sea, ¿qué pasa con este de acá? ¿Será que yo tengo que hacer todo el desarrollo, derivar una vez, derivar dos veces, usar regla de la cadena? ¿Será que yo tengo que hacer todo eso? Bueno, pues no, ¿verdad? La respuesta sería no. ¿Y por qué? Bueno, hay resultados que nos ayudan a entender el por qué puedo, pues no omitir esos pasos, porque no significa que si ustedes lo hacen está mal. Sin embargo, darnos cuenta que hay algunos resultados que nos ayudan a simplificar procesos, ¿verdad? Y que eso es lo que queremos. Entonces, ya nosotros sabemos el polinomio de Taylor de orden n para e a la x. Lo único que tendríamos que hacer sería tomar ese polinomio de Taylor, que sería nuestra función f, ¿verdad? Nuestra polinomio de Taylor de orden n para la función e a la x, centrado en 0, ya sabemos que es 1 más x a la 2 entre 2 más x a la 3 sobre 3 factorial y así hasta x a la n sobre n factorial. Entonces, si yo realizo la sustitución con menos x, el valor que vimos anteriormente es este menos 1 que tenemos. Entonces, esa sería como la composición que estamos realizando, ¿verdad? Por lo tanto, usando ese teorema, ¿verdad? Nos implica que tenemos que t n e a la menos x sería en cada uno de los x evaluar en
menos X. Así. Ok. Vamos a simplificar un poco. Y solamente para reescribirlo, entonces tenemos 1 menos X más X al lado sobre 2 factorial. Vean que ahí como es una potencia, ¿verdad? Par, ese menos en realidad quedaría un menos 1 a la 2, que es 1. Entonces por eso ahí queda un más X al lado sobre 2 factorial más, vean que hay un menos más bien, X a la 3 sobre 3 factorial. Y así sucesivamente más, que me falta un X a la N, menos 1 a la N por X a la N sobre N factorial. Así. Ok, de igual manera podemos reescribir este E a la menos X como la suma, K es igual a 0, de menos 1 a la N, X a la N sobre N factorial. Y así tenemos E a la menos X, ¿verdad? Sin embargo, el objetivo principal de nosotros no es E a la X ni E a la menos X, sino coseno hiperbólico. Entonces, si nos vamos a lo que es coseno hiperbólico, recordando lo que ya tenemos allá arriba, sería E a la X más E a la menos X entre 2. Y como ya tenemos el teorema de la linealidad y tenemos el polinomio de Taylor de E a la X y de E a la menos X, podemos usar esos dos polinomios y sumarlos y dividirlos entre 2, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, nos quedaría la suma hasta n cuando k es 0 de x a la n sobre n factorial más k es 0 de x de menos 1, en un momento acá, menos 1 a la n, x a la n sobre n factorial. Todo esto sobre 2. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Verdad? Recordemos que eso tiene un desarrollo. En realidad el desarrollo sería el siguiente. 1 más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más y así sucesivamente más x a la n sobre n factorial más, y vean que aquí nos quedaría 1, ¿verdad? Vean que aquí el primer término en realidad sigue siendo un 1. Voy a nada más acá. 1 menos x más x a la 2 sobre 2 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 4 y así, ¿verdad? Así sucesivamente más x a la n. Bueno, borro acá. Menos 1 a la n, x a la n sobre n factorial. Y todo esto sobre 2. Así. ¿Qué podemos observar que sucede en este numerador? Bueno, si lo notamos, en realidad se cancelan un montón de términos. Se cancela el x con el menos x a la 3 como en este de acá, son iguales y así se van a ir cancelando un montón. Y observamos que hay un 1 acá, hay 2 veces de estos, y así van a ir existiendo 2 términos iguales, sumados, con potencias pares. Por lo tanto, yo puedo reescribir este numerador como
2 más 2 veces x a la 2 entre 2 más 2 veces x a la 4 sobre 4 factorial más x a la 6 sobre 6 factorial. 2 veces, ¿verdad? Esos términos no los vemos explícitos, pero si yo hubiera desarrollado más, los podemos ver. Y así sucesivamente hasta x a la n, 2 veces también, sobre n factorial. X a la 2n, perdón. Porque son solo términos pares los que nos quedan. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Ok, ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a hacer este paso un poquitito más rápido. Tenemos en cada uno de los términos un 2. Si yo saco factor común ese 2, en realidad se me va a cancelar o se va a quedar un 2 por todo por una expresión por acá, ¿verdad? Sobre 2. Cancelamos y al final solamente nos queda esto. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a hacer acá. Por lo tanto, simplificando mucho más esta expresión nos quedaría 1 más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial más x a la 6 sobre 6 factorial más y así sucesivamente x a la n a la 2n sobre 2n factorial, que lo podemos reescribir como la suma hasta n cuando k es igual a 0 de x a la 2n sobre 2n factorial. Así. Ok. Preguntas hasta acá. Profe, disculpe, es que no me queda muy claro de dónde sale el primer 1, que está como al inicio de toda la suma. Ajá, veamos por qué. Subamos. Pero desde este de acá, ¿verdad? Supongo que ahí. Ajá, por favor. Ok, sí, claro. Veamos, subamos acá arriba un poco más. Acá, ¿verdad? Ya nosotros evaluamos. Recuerde que cuando hacemos el polinomio de Taylor, en realidad es evaluar f en 0. F en 0 nos da e a la 0, que es 1. ¿Ok? Y cuando nosotros nos vamos al polinomio de Taylor, centrado en 0, es decir, el polinomio de Maclaurin, desarrollando un poco este polinomio, en realidad es f evaluado en 0 más f' evaluado en 0 por x sobre 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el primer término sería la evaluación de nuestra función original en 0. Y por eso es que acá abajo, ¿verdad? Cuando nosotros ya vemos el desarrollo, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Cuando ya vemos el desarrollo, de una vez hay un 1, que es este, que es el mismo que aparece en todas, ¿verdad? Pero cuando hacemos la composición, pues ese 1 se sigue manteniendo. ¿Ok? Sí, profe, ya ahora sí. Gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿No? Bueno, lo que sí quiero que observemos en este momento es lo siguiente. Veamos que el desarrollo perdón, voy a seguir con desarrollos limitados. Vean bien este polinomio de Taylor, que es el de coseno, que ya lo vimos bien. Y ahora vamos al de abajo. Ven que se parece un montón. Si a mí me hubieran pedido aquí llegar hasta 6, se parece un montón al del coseno.
solamente que en el coseno va invirtiendo signo. Aquí sería 1, menos, más y menos y así. Entonces ven que en realidad tienen ciertas propiedades similares a las del coseno. Al menos en lo que es el desarrollo limitado, ¿verdad? Que lo único que cambia es esa manera en que alterna los signos. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál sería entonces este desarrollo? El del coseno hiperbólico. Nada más voy a hacer acá la conclusión, que este sería el desarrollo, el polinomio de Taylor de orden n de nuestra función coseno hiperbólico de x centrada en 0. Así. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Otras dudas que tengan? ¿No hay dudas? ¿Les queda clarísimo? ¿Sí les queda claro entonces? Bueno, entonces pasemos a lo siguiente, que es el tema de la sustitución, pero más bien usando una composición, ¿verdad? No solamente lo que es que la composición sea una constante por x, sino que sea un polinomio. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan en este momento es cómo entender que podemos realizar una composición. Entonces, veamos sustitución. Y esa sustitución, ¿verdad? Siempre va a ser una forma en donde nosotros tenemos una composición de f con una función g y esta función g un polinomio. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, quiero usar lo que es la composición directa, ¿verdad? Y tengo coseno de x o e elevado a la coseno de x, no me funciona. Porque la composición ahí, bueno, tengo a e a la x y tengo el coseno de x, ¿verdad? Coseno no es un polinomio. Entonces, en eso tenemos que tenerlo muy claro. Que ustedes en este momento me pueden decir, ¿cómo se arregla ese problema? ¿Cómo arreglarían ustedes ese digamos, sí, problema que tenemos de, bueno, yo no tengo en el exponente yo no tengo en el exponente un polinomio, pero ¿cómo puedo hacer que aparezca un polinomio? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? Igual, viendo lo que ya sabemos. El polinomio de Taylor. Usar el polinomio de Taylor, muy bien. Es decir, si a mí me piden encontrar el polinomio de Taylor de e a la coseno de x, pues lo que haríamos sería primero encontrar el polinomio de Taylor de coseno, ¿verdad? Me va a quedar un polinomio y después usar el teorema de la composición, ¿verdad? Sin embargo, para usar ese teorema sí es importante que la composición o nuestra función g sea un polinomio. Entonces, vamos, yo voy a enseñarles acá un par de ejemplos. Entonces, tenemos dos ejemplos en los cuales vamos a usar esa composición. F de x igual al coseno de 3x a la 4. Así, ¿ok? Y en este otro lado se les va a quedar de tarea h de x igual a e a la 3x3, así, ¿ok? Y lo más importante acá es la interrogante, es decir, ahí no nos están diciendo
O sea, que el polinomio de Taylor sea de orden o de grado 3, 4, 5, 6 o bien otro, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá sería el polinomio de Taylor de grado 16, y en este caso sería el polinomio de Taylor de igual, centrado en, o sea, es un polinomio de Maclaurin de grado 9, así, ¿ok? Entonces, este de acá les va a quedar de tarea. Este segundo de acá, yo creo que este se puede hacer más pequeño, así. Que les quedaría de tarea, ¿verdad? Así que estoy encerrándolos en una nube. Sería tarea. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el primero, el TF? Okay, y en realidad puede ser cualquier polinomio. Ahorita voy a ver qué interrogantes salen a partir de lo que les voy a explicar. Vean que lo que ocupamos es un polinomio de Taylor de orden 16. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero ver cuál es la composición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la composición que tenemos acá? Deme un momento. O sea, tenemos que averiguar cuál es la composición. Tenemos a nuestra función coseno de 3x4. Así. ¿Cuál sería la composición? Bueno, f, si lo vemos en los términos que les dije ahora, f sería coseno y g sería 3x4, ¿verdad? Y esa sería nuestra composición. F compuesto con g. Ya nosotros sabemos el desarrollo, el polinomio de Taylor para para Angie, sí. Si adjuntan, digamos, esta tarea también a la que entregan el 2 de septiembre. Recuerden que en mediación, 2 de septiembre a las 0 horas es como martes a o sea, es el puro inicio del 2 de septiembre, entonces tienen tiempo hasta medianoche del martes. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, lo que les estaba diciendo es que ya nosotros sabemos el desarrollo de Taylor, o el polinomio de Taylor del coseno. Mejor dejémoslo así. Y sabemos que es, y en realidad, vean que aquí sabemos que lo sabemos hasta n, pero lo ocupamos hasta 16. ¿Ok? Pero bueno, dejémoslo hasta acá, dejémoslo hasta el orden que en realidad nos dicen acá arriba, ¿verdad? Que el único que sabemos es hasta el orden 6, ¿verdad? Ahí lo tenemos, lo sabemos hasta orden 6. Entonces tenemos T 6 de nuestra función coseno de x centrado en 0 sería 1 menos x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 factorial menos, esto está mal, son 4 menos x a la 6 sobre 6 factorial. Así. Entonces, vean lo que ocupamos. Ocupamos un polinomio de orden o de grado 16. Por lo tanto, si... Estas no son 4. Sí. Ahí este también es un 4. Por lo tanto, si yo hago la composición
de este polinomio, bueno, en realidad es un monomio, ¿verdad? De ese monomio, en cada uno de estos términos, ¿a qué grado voy a llegar? ¿A qué grado llegaría? 10. No, estamos usando mal las leyes de potencia, se A multiplican 24. a grado 24, exacto. Llegamos a grado 24 y no nos sirve. Entonces, en realidad el que nos sirve para nuestro ejercicio sería polinomio de Taylor de orden 4. Así, ¿ok? Cuando ya nosotros hacemos la composición para llegar al orden que nos dicen que es el orden 16, hacemos lo siguiente. Decimos, bueno, entonces T de n por 4. Ahora, ¿cuál es el n que ocupamos? El n que ocupamos es un 4, ¿verdad? Y este 4 específicamente es el mayor grado de nuestro polinomio. O sea, es de este mismo el mayor grado. Podría ser 3x a la 4 más 1, o 3x a la 4 más x a la 3 más 2x menos 1. Entonces, el mayor grado siempre sigue siendo 4. ¿Ok? Y el que nos hace falta, o sea, la multiplicación el n, digamos aquí, este n, entonces sería un 4, porque 4 por 4 es 16. Ok. Entonces, de una vez, bueno, lo voy a dejar ahí, pero nada más para que vayan entendiendo, del coseno de, eh, acá lo tenemos, ¿verdad? 3x4 centrado en 0. Y de una vez, el siguiente paso voy a cambiar ese n, ¿verdad? Por un 4, y 4 por 4, 16. Si tienen dudas con respecto a cómo encontrar ese 16 todavía, ¿verdad? Me pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces quedaría coseno de 3x a la 4 centrado en 0 sería 1 menos, abrimos paréntesis, 3x4 a la 2 sobre 2 factorial, más, abrimos paréntesis, 3x4 a la 4 sobre 4 factorial. Y listo. Ya ese es un polinomio de grado 16. Voy nada más a hacer el desarrollo un poco. 3 a la 2, x a la 8, 2 factorial, 3 a la 4, x a la 16, 4 factorial. Lo que nos dice que ya es el orden que nos piden es este exponente, ¿verdad? Ese es el orden que nos piden, que es orden 16. Entonces ven que sí depende mucho de lo que nos pidan para averiguar el orden conveniente. No, el orden conveniente no. El orden que nos pidan debemos usar un polinomio conveniente. No cualquiera, porque aquí si usamos todo el que hicimos al inicio, estaríamos haciendo de más, ¿verdad? Carlos Luis, no sé cuál es lo que querés. Lo del N, supongo, ¿verdad? Sí, es eso. Ok. ¿Cómo es para encontrar ese N? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que ir acá arriba y ver, o sea, depende de lo que nos piden. Esto varía. Es decir, ahí es que yo les estoy pidiendo grado 16 o grado 9 o les hubiera pedido pues, en realidad cualquier grado que yo les pida ahí, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar adecuadamente cuál polinomio nos sirve. Ocupamos grado 16.
Y yo tengo el polinomio de Taylor de orden 6 desde arriba, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos visto es, si uso, digamos, yo siempre voy a tener un T, digamos, N acá. Y para la sustitución, en realidad voy a tener un N por un M, digamos. Ahora, ¿cómo elijo yo esos dos valores? Primero, depende mucho, ¿verdad?, de lo que tengamos. Uno de esos valores siempre va a ser este exponente. ¿Por qué? Porque a ese exponente tenemos que multiplicarlo por alguno de los grados de nuestro polinomio. Entonces, si yo me voy si yo me voy arriba, vean que ya sabemos que uno de esos es este 4. ¿Ok? Entonces, y que nos piden grado 16. Sin embargo, yo tengo que irme allá arriba y ver el desarrollo que yo hice con el coseno. Y yo digo, bueno, yo ocupo grado 16. Ocupamos grado 16. Ahorita borro esto de acá. Si yo hago la composición acá, x a la 2, digamos, si yo multiplico 2 por 4, me daría 8. Entonces todavía no llego a grado 16. Ahora me voy a este otro. Si yo ya multiplico 4 por 4, sí me da 16. Entonces ese sería el que me sirve. Y si yo ya multiplico este de acá, y se pasa un montón. Entonces todo depende, ¿verdad?, de lo que nos pidan a nosotros. Ok. Digamos, en este momento ustedes pueden tener ciertas interrogantes con respecto a, bueno, ¿qué pasa si a mí me piden el polinomio de Taylor de orden 15, ¿verdad? De esa misma función, del coseno de 3x4. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes tienen que irse al anterior, o sea, al grado anterior. Es decir, aquí pararíamos con este de acá, con el de x8. ¿Ok? Entonces, si yo, para que les quede claro esa parte, no sé si a Luis y a Desiree les queda claro cómo encontrar ese n. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, cualquier cosa ahí. Ok, todo bien. Que lo que les mencionaba es que ustedes se pueden preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta función? Si yo tengo, si a mí me piden, bueno, el polinomio de Taylor de orden 10 de el coseno de 3x4 centrado en 0. Bueno, resulta que la composición que nos sirve es la que esté anterior, ¿verdad? Ok. Entonces, resulta que T8 de nuestra función f de x, o dejémoslo así nada más, el polinomio de Taylor de orden 8 va a ser igual al polinomio de Taylor de orden 9, va a ser igual al polinomio de Taylor de orden 10, y así sucesivamente hasta el polinomio de Taylor de orden 15. Entonces, si nos piden orden 15 hasta 8, va a ser el mismo polinomio. ¿Ok? Ya si nos piden de 16 para arriba, habría que ver cuál es la potencia que para. Eso si usamos composición. ¿Ok? No sé si les queda claro. ¿Me podría volver a explicar? No me quedó como muy claro. Ok. Sí, voy a volverles a explicar. Que, digamos, yo aquí les estoy pidiendo un orden 16, ¿verdad? En esta misma función yo les estoy pidiendo orden 16. Entonces, llegamos a orden 16, ¿verdad? O sea, ven aquí que cuando ya dimos el resultado, todo bien, llegamos a orden 16. Pero ¿qué pasa si yo, digamos, en otro ejemplo,
Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros en otro ejemplo, yo les pido no orden 16, sino orden 10? ¿Ok? Entonces podrían decir, bueno, con orden 10, ¿qué hago yo ahora si ninguna de las potencias me llega? Bueno, ¿y cómo se da cuenta uno de eso? O sea, ninguna de las potencias me llega explícitamente, digamos, un polinomio de orden 10. ¿Y por qué yo sé esto de acá arriba? Porque cuando yo hago la composición, vean que si yo hago la composición, aquí me quedaría 2 por 4, que es 8. 4 por 4, 16. Pero ¿qué pasa con todas las potencias entre 8 y 16? Y si me piden orden 8, si me piden un orden 10. ¿Ok? Entonces, lo que les estaba explicando es que si a uno le piden orden 10, lo que tenemos que tener claro es que los polinomios del 8 al 15 son el mismo si usamos la composición. Es decir, si yo les pido el polinomio de orden 15, tienen que usar el que sea de un grado menor y que pueda calcular de manera explícita. ¿Ok? Porque, Gracias, profe. ok, con gusto. Porque si yo me voy, digamos, y trato de calcular un polinomio de orden 9, de orden 10, de orden 11, no lo voy a poder calcular de forma explícita, ¿verdad? Usando la composición con el polinomio Taylor original. Entonces, en eso nada más, como una nota ahí al final, se los doy para que lo tengan presente. ¿Ok? Profe, Sí, dime. ¿no podría resolver eso para ver cómo quedaría así con el orden 10? Sí, sí, claro. Veamos, es algo muy similar a lo que hicimos ahora. Lo que pasa es que, ¿cuál es el que me sirve, verdad? Ahora sería 2, porque bueno, yo digo, t, digamos, t10 de nuestra función coseno de 3x4 centrado en 0. Ahora yo tendría que usar más bien 1 menos, vean que aquí ya tengo a la 2 sobre 2, más, y vean que ya si yo hago otro, vean que si yo hago aquí 1 a la 4 sobre 4 factorial, se me pasa, es decir, yo aquí tendría 3x4, y ya aquí pasaría 3x4, pero este grado, digamos, sería 16. Entonces, este término tendría que eliminarlo. ¿Ok? Entonces, vean que aquí nos quedaría 1 menos 3 a la 2 por x a la 8 sobre 2. Y ese sería el polinomio de orden 10 de esta función, ¿verdad? Usando composición. Porque en realidad aquí yo podría sumar más 0x10, ¿verdad? Lo que sí no puedo hacer es usar uno mayor, porque de ahí me pasaría, ¿verdad? Entonces se nos quedaría hasta ahí. Profe, el 2 es factorial, ¿verdad? Sí, es 2 factorial. Es lo mismo, ¿verdad? Porque sería 2 por 1, pero sí, dejémoslo con 2 factorial. Todo bien. Entonces, aquí da igual si me dicen T10, T11, T12, T13, T14, T15, o bien 9 también. Daba igual. O el del 8 incluso, ¿verdad? Es decir, aquí sería de 8 a 15. ¿Ok? Profe, y si estuvieran pidiendo de grado 23, Entonces sería el mismo que el de orden 16, porque el que sigue sería 4 a la 3, ¿verdad? Que ya se pasa un montón.
¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, lo que sigue es que hay algunos ejemplos que, bueno, todavía no voy a hacer porque eso es hasta que veamos lo que son restos. Sin embargo, voy a hacerles una pequeña, o sea, quiero ver ese temas e incluso aproximar valores hasta que veamos el resto. Eso igual, aunque esté en la lectura semanal, pues de mi parte yo prefiero ver ese tema después, ¿verdad? Es decir, a la hora de evaluar, aunque ya incluso podamos entenderlo bien. Pero bueno, para darle una mayor utilidad con los restos, eso es lo que yo quiero pues que entendamos. Sin embargo, previo a la otra semana, que es el tema de restos, ¿verdad? Vamos a ver el resto de Lagrange, resto de Young y otros restos, ¿verdad? Ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿de qué? Entonces, supongamos que acá tenemos una función f, ¿ok? Y un valor a y un polinomio de Taylor de un orden, o sea, polinomio de Taylor. Recordemos que el polinomio de Taylor, digamos, cercano a es muy parecido. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un polinomio de Taylor, es decir, este sería Tn de x y esta sería nuestra función f de x, ¿verdad? Y igual f de x y y igual Tn de x. Ok, si nosotros queremos aproximar un valor cercano a, o en realidad cualquier valor, usando el polinomio de Taylor, vean que con valores muy cercanos, o sea, valores muy cercanos acá, pues las imágenes nos van a dar muy similar. Pero entre más lejos nos vamos de nuestro polinomio, ¿verdad? Menos precisa va a ser nuestra aproximación. Sin embargo, digamos, usando un ejemplo acá, un poco pues, para entender bien, vean que acá el valor real nos lo da en la función f, que sería este. Y el aproximado nos lo daría esta otra de acá. Pero queda, digamos, un cierto resto, que es este. Bueno, ese resto es el que nosotros vamos a aprender a aproximar. ¿Ok? ¿Cómo llegar a ver esa diferencia de manera que cada vez se vaya haciendo más pequeña? Y según lo que nosotros hemos visto, entre mayor grado sea el polinomio, mejor será la aproximación, ¿verdad? Si estamos en un valor muy cercano a, bueno, no tenemos que usar tantos polinomios, un polinomio es tan de grado tan alto. Sin embargo, si no estamos evaluando específicamente en A, prácticamente siempre va a haber un resto, ¿verdad? Entonces en eso, pues es lo que, pues a lo que vamos en la siguiente semana. Antes de empezar con ese tema de restos, hace falta un pequeño tema que no voy a verlo tan detalladamente el día de hoy, sino que vamos a empezar la siguiente clase con con un ejemplo, pero sí quiero que entiendan lo siguiente. Nosotros hemos visto polinomios de Taylor y sabemos que un polinomio de Taylor no es tan complejo de derivar ni integrar. Entonces, si derivar e integrar, digamos, polinomio de Taylor de orden n. ¿Cómo es que nosotros derivamos e integramos polinomios de Taylor? En realidad, con el ejemplo que les dije ahora de la función e a la x, podemos darnos ideas de cómo.
pero si tenemos ya la definición, recordemos que aquí es con todas las condiciones que ya les he dicho. K igual 0, f, k, a, x menos a la k sobre k factorial. Si queremos derivar nuestro polinomio, en realidad observemos que y pues no hay como mucho problema porque es un polinomio. Y ahí hay una composición que cuando lo derivamos, la derivada de x menos a es 1. Por lo tanto, si yo derivo de n de x derivado, y nos quedaría de la siguiente manera. En algunas ocasiones, derivar e integrar polinomios se cancela el primer término, ¿verdad? Por eso depende mucho de la forma que tengamos específicamente. Bueno, entonces aquí todo esto sería una constante y en realidad lo estamos viendo, en realidad y lo hemos visto que la única variable acá con respecto a x es este término que vemos por acá. Esto es lo único que tenemos variable en términos de x. Entonces sería fk, acá décima derivada, por k, x menos a la k menos 1 sobre k factorial. Ahora, si nosotros entendemos bien lo que es un factorial, k factorial es igual a k menos 1 factorial por k. Si yo tengo en el numerador un k, entonces se va a cancelar este k con este de acá. ¿Verdad? Así se cancelan. Es decir, ahí se va a cancelar. Por lo tanto, al final nos quedaría n cuando k es igual a 0 de fk de a sobre k factorial por, perdón, acá es la idea de simplificar, entonces queda k menos 1 factorial x menos a elevado a la k menos 1. Ok, y lo mismo pasa con la integral, nada más que la integral sería elevado a la k más 1 sobre k más 1. Entonces más bien va a quedar con un k más 1 factorial. Y eso por el hecho de ser polinomios. Entonces ustedes podrían decir, ¿para qué sirve esto, verdad? Y bueno, tiene muchas utilidades, pero una de las mayores utilidades es que si yo sé el desarrollo limitado, perdón, el polinomio de Taylor, de, por ejemplo, arco tangente, ¿verdad? Yo tengo el polinomio de Taylor de arco tangente centrado en 0. Si ya yo tengo ese polinomio de Taylor, entonces, ¿verdad? Ya yo lo tengo, ya yo sé quién es. ¿Sí? Esto es nada más para ejemplificar. Ya yo sé quién es ese polinomio, ¿verdad? O sea, ya yo sé la forma que tiene y sé cuál es. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es derivar ese polinomio de Taylor, es decir, yo derivo t n de x y llego a 1 sobre x a la 2 más 1. Si lo que me están pidiendo es el desarrollo limitado de el polinomio de Taylor de 1 sobre x a la 2 más 1, y pues de una llego conociendo ¿cómo es? Conociendo, si conozco el polinomio de Taylor de arco tangente. Y no tengo que derivar n veces 1 sobre x a la 2 más 1, porque imagínense que ahí sería menos 1 sobre x a la 2 más 1 a la 2 por 2x. Luego derivar es otra vez. Y derivar es otra vez. Y derivar, imagínense. O sea, es aplicar ya, aquí hago la composición fácil. Pero con una derivada más es de fijo hacer regla de cociente. Y la regla del cociente, luego simplificar, luego se regla, o sea, se hace muy tedioso. Entonces, usando esas propiedades de integrales y derivadas que acabo de ver, si yo sé que la derivada del arctán es esto de acá, pues lo que hago es usar el desarrollo, el polinomio de Taylor del arctán, ¿verdad? Derivo
le veo la forma que tenga, digamos, la derivo y ese sería el desarrollo de el polinomio Taylor de orden n de, de esta función 1 sobre x a la 2 más 1. Eso como una aplicación, ¿verdad? Yo les voy a explicar la siguiente clase bien detallado, pues un ejemplo, pero eso es para que sepan, digamos, que existe esa parte, ¿ok? Y que la siguiente semana también vamos a empezar con lo que son, digamos, como igual introduciendo un poco el tema de restos, vamos a empezar con aproximaciones. Bueno, que en eso ya hay muchas aplicaciones. Ustedes se imaginarán el montón de aplicaciones que hay con restos, porque pues uno en la vida cotidiana no ve a pi, digamos, o sea, yo no veo una distancia de pi, aunque uno abstractamente, digamos, sepa que existe, pues si vamos con una regla, pues uno nunca la va, siempre va uno a decir, y va a estar esa subjetividad de que alguien llega y dice, no, mide 3 puntos tanto, ¿verdad? O otro llegó con otra regla y dijo que no, un poquitito más o así. Bueno, eso igual hablando muy, eh, como les digo, sin usar muchos términos matemáticos, sino meramente pues medidas, ¿verdad? Pero si ya nos vamos a todas las herramientas que tenemos, pues un polinomio, si lo queremos, es calcular valores exactos de ciertas funciones o de ciertas evaluaciones, por ejemplo, sen de 1, es decir, si yo quiero aproximar sen de un radián o sen de un grado, ¿verdad? O sen de 2 grados, ¿ok? ¿Por qué? Porque tal vez eso me sirva para, no sé, calcular la inclinación de ciertos, no sé, alguna inclinación, ¿verdad? De un grado. Entonces, ¿cómo es que se usan programadores? ¿Cómo es que cada vez puedo mejorar mi aproximación? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque vamos a ver algunos restos y esos restos me van a decir qué tanto, digamos, o qué tan alejado o cercano, ¿verdad? Es mi aproximación. ¿Ok? Eh, bueno, pero eso más lo veremos ya con más detalle en la siguiente clase. No sé si tienen más dudas hasta acá. Lo que hemos hecho.